Seguimos en Concepto Negocios por FM 95.5. 2020 fue el año de la pandemia, del comienzo de la pandemia, de cuidarnos, de encerrarnos, pero también fue el año de la transformación digital, de la gran transformación digital que estamos viviendo y atravesando todos y también las compañías ya dan cuenta de eso, el fuerte crecimiento que tuvieron los distintos marketplaces, las compañías, las fintech y también las de crowdfunding en sus distintas variables. De hecho, hay un dato muy interesante que es del Banco Mundial que da cuenta de que la industria del crowdfunding para el año 2025 va a estar alcanzando unos 93.000 millones de dólares. Es un dato impresionante. Para conocer un poco más de qué se trata este sector y cómo es una compañía que opera aquí, estamos con Sofía Gancedo, que es cofundadora de BrickSafe, una compañía de crowdfunding inmobiliario. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Eh, Comencemos por, ¿qué es BrickSafe? Bueno, BrickSafe es una plataforma que se fundó en el año 2016, a principio del año 2016, y que permite que inversores puedan invertir desde $1.000 para arriba en propiedades en diferentes lugares del mundo que están terminadas y listas para ponerse a alquilar. Los inversores reciben un retorno que tiene que ver con la apreciación de esos activos, de esas propiedades. Básicamente compran más barato que el mercado para vender más caro y en 4 años, y en el medio reciben el alquiler o la rentabilidad por alquiler. Las propiedades están en diferentes ciudades del mundo, en Viena, en Barcelona, en Portugal, en Detroit, en Miami, Nueva York, Lisboa, entre otras ciudades, y cada propiedad tiene su rentabilidad y el inversor va decidiendo en cuál quiere invertir. 1.000 es el mínimo, pero el promedio es $10.000 de inversión por persona. Bien. Tenemos inversores de 15 países del mundo, perdón, Sí. y tenemos inversores de 1.000 e inversores de mucho más, ¿no? Hay una variación muy grande en los montos. Y bueno, eso es básicamente a lo que nos dedicamos, que es un poco, es fintech, pero más vinculado con el real estate. ¿Y cómo es el perfil del inversor? El Mira, es promedio. muy variado. Lo que pasa es que además va variando en el tiempo. Al principio, te soy honesta, eran más que nada emprendedores, que ya habla de una personalidad, ¿no? Una persona que arma su propia compañía, en general es tomar riesgos más grandes. Entonces, la gente que invertía al principio, cuando el concepto ni se hablaba y nosotros hablábamos en diferentes medios, pero medio como que había que evangelizar, Sí. ahí invertía gente o dueña de compañías o emprendedores, cada uno a su modo, ¿no? Hasta gente que maneja un taxi, ¿no? Pero que tenían como su propio negocio, su propia iniciativa. Y ahora, la verdad que tenemos un poco de todo, desde gente que quiere invertir para el día de mañana para sus hijos, para dejarles un poco a cada uno, hasta mujeres, que tenemos un público muy grande femenino. También tenemos gente que invierte, en la gran mayoría de gente, no necesariamente de cantidad invertida, tenemos inversores que invierten por primera vez en su vida, en cualquier cosa, lo cual es algo que me da muchísima satisfacción. Así que si me decís el perfil, y cuando te digo eso, estoy hablando por ahí de profesionales extraordinarios en otras áreas, ¿no? Diseñadores, arquitectos, gente que se dedica a otras cosas y que nunca invertía, la tenía guardada la plata, la cambiaba a dólares, la guardaba debajo del colchón, etcétera. Y Sí. bueno, con esto se puede acceder a inversiones en todo el mundo, ¿no? Y además, no sé si a lo mejor pudo haber tenido que ver el hecho de, al haber un cepo cambiario y frente a la imposibilidad de poder hacerse de moneda extranjera, al menos dentro del circuito bancario tradicional, quizá esta es una alternativa para volcar ese tipo de ahorros. Eso es verdad, pero Argentina es uno de los países en los cuales Sí. estamos, no te olvides. De hecho, oficinas tenemos en Brasil, ¿no? O sea, sí, se dan diferentes circunstancias en los países,
También la falta de otros instrumentos de inversión, eso colaboró también, que no es algo bueno, ¿no? Lo digo como una realidad. Sí, la inestabilidad económica que produjo el año pasado, o la incertidumbre, generó que mucha gente esté decidiéndose por inversiones donde la renta es pasiva, ¿no? Donde va recibiendo X plata por mes. Entonces dice, bueno, de última, esto en vez de tenerlo debajo del colchón, yo qué sé, invierto $20.000 que me dan, no sé, $2.000 al año y con esto pago el alquiler por mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. fue como una reacción en nuestro tipo de inversor, o nuestro tipo de inversión en realidad es bastante conservadora dentro de lo que es el mundo de las inversiones, porque es en propiedades, ¿no? Que se considera una inversión bastante tradicional. Entonces hay un perfil de gente que dice, bueno, con esto me siento tranquilo. Ahora, obviamente no tienen la liquidez que tienen otras inversiones, que entras y salís, yo qué sé, cuando invertís en la bolsa, por ejemplo. Claro. Pero nuestro inversor en general no es el que invierte en la bolsa. Igualmente, yo siempre lo digo, hay que tener diversificado los huevos en distintas canastas y un poco de todo. Yo misma soy, por ahí me dicen, mira, no sé, tengo 100.000 y quiero poner los 100.000 en Brixel. Y digo, no, estás loco, no, tenés que tener un poco y un poco, ¿no? En diferentes tipos de inversiones. Sí, lo que te permite Brixel es, dentro de lo que es real estate en el mundo, propiedades en el mundo, diversificar por moneda, por país, por tipo de propiedad, ¿no? Porque no es lo mismo invertir en una propiedad en Detroit, por ahí, que una propiedad en Claro. Barcelona. Entonces vos podés tener 1.000 en una, 1.000 en la otra, y tenés un portfolio diversificado de propiedades en el mundo. ¿Cómo fue este 2020 particularmente? Cuando ves la empresa de entrada fue armada de manera digital, de manera, digamos, remota. Somos Bien. 14 empleados y de entrada están dispersos entre Londres, que es donde está registrada el origen de la compañía. Yo la registré en Londres cuando la fundé con el cofundador. Tenemos gente en la oficina en Londres, gente en Brasil, gente en Argentina, yo vivo en Nueva York. Entonces ya era gente en Suiza también. Entonces ya era una compañía que funcionaba antes de COVID, con protocolos de compañía que los empleados trabajaban de manera remota, con todo lo que eso implica, que había diferencias horarias. Por ejemplo, una vez por semana está el team call, ¿viste? El llamado de todo el equipo, que es infaltable, no hay manera de faltar a eso. Uno cambia un viaje con tal de estar en ese llamado, porque es importante, porque se ven tema por tema y estamos todos al tanto de lo que está pasando en el área de marketing, en el área de ventas, en el área de operaciones, en el área de sistemas, y nos ponemos en auto. Una vez por año nos juntábamos todos físicamente, y el año pasado no se pudo dar, pero si no, nos manteníamos de manera remota, ¿no? Y funcionaba muy bien así. Entonces, cuando vino la pandemia, para nosotros no fue un cambio. Obviamente, de vuelta, no es lo mismo ir a la oficina en Londres para alguno de los empleados que trabajar desde su casa, ¿no? Claro. Todo ese cambio existió, pero estaba armado con servidores remotos, teníamos la programación, tenemos programadores que trabajan dentro de la compañía. No es que nos hizo tanto lío desde el punto de vista interno, como por ahí a otras compañías que se tuvieron que adaptar. Y desde el punto de vista del mercado fue un crecimiento, gracias a Dios, astronómico. Para Sí. que vos te des una idea, a fin del 2019 yo fui finalista en una competencia que hizo Microsoft y BID, para Sí. Latinoamérica, para mujeres latinoamericanas. Y me acuerdo porque ahí tuve que hacer una presentación a 400 personas y dije, tenemos 14 propiedades financiadas, que era muchísimo 14, porque pensá que invierten de 1.000, ¿no? 14 propiedades por el mundo, para mí era muchísimo. Terminamos el 2020 con casi 70 propiedades. Ah, Imagínate, entonces, decimos, del 2016 al 2019, o sea, el principio de 2016 a fin del 2019, 14. Y en un año, 70. O sea, llegamos a 70, ¿no? O sea, 70 menos 14. Nosotros nos fue bien, y el crecimiento fue astronómico dentro de la compañía, con respecto al mercado y cómo, y las propiedades que cerró Brixade. No, lo que te decía es que obviamente cuando hay un crecimiento tan grande, hay cosas que después tenés que ir ajustando, tenés que tomar más empleados, empiezan cuellos de botella, pero sin duda es una excelente noticia, ¿no? Son problemas buenos de tener. Así que sí, es un poco lo que vos decías, lo que existió fue una aceleración de los procesos hacia algo que ya se venía, que era la digitalización de la economía, ¿no? En muchos sentidos, en otros sentidos no. te agradezco muchísimo, Sofía, clarísimo por esta entrevista.
Gracias por acompañarnos. Escuchamos a Sofía Gancedo, cofundadora de BrickSafe, la compañía de crowdfunding inmobiliario, y seguimos en Concepto Negocios.